Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 25. Vamos a leer todos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Bien, el título de la prédica es Jesús salva a su pueblo de los pecados. Así está diciendo la Biblia, ¿cierto? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la palabra salvar y salvar de los pecados, tenemos como un concepto canalizado de la salvación de los pecados, y piensa que solamente los pecados son los pecados de la conducta, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco más profundamente de eso. ¿Por qué? Porque es que Dios sí salva. Y la palabra salvar, para entender esta prédica de la palabra salvación y de quién nos salvó, y le pido el favor que ustedes, si conocen algo del tabernáculo, mientras hago la prédica, mientras escucha la prédica, hay que pensar en varias cosas. 1, el huerto del Edén. 2, el tabernáculo. 3, Jesús. 4, el paraíso. Y 5, el reino de los cielos. 5. ¿Cómo es? Huerto del Edén, tabernáculo, Jesús, el paraíso y el reino de los cielos. ¿Sí? Huerto del Edén, tabernáculo, Jesús, paraíso, el reino de los cielos. Porque es que voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana para que podamos entrar a un ejemplo verdadero de la Biblia. Cuando yo les he dicho que con esto de la muerte de mi suegro, del papá de Juanita, me hizo reflexionar tantas cosas de la muerte, de la vida, que una de las cosas que reflexioné y les dije a los demás es que nosotros, cuando estamos dando un testimonio acerca de la persona que fallece, normalmente uno puede tener un límite. A mí me dijeron: Danilo, usted por favor pase de unas palabras, ¿no?, a nombre de toda la familia. Me dijeron ahí en la iglesia, cuando estábamos pues despidiéndolo. Entonces llevé en un momento unos apuntes, y como yo no conozco cómo es la cosa de la misa y todo eso, ellos quisieron hacerlo de esa manera. Entonces la ama me dijo: ya Danilo, ya. Le dije: no, espere. Ella sí sabía que ese era el momento en que yo debía decirle, ¿no? Que quería dar unas palabras. Entonces me sorprendió, y lo que yo había apuntado se perdió. No pude sacarlo, y me dio un micrófono y me paré ahí y comencé a hablar. Y no solamente porque tenía apuntado, sino porque yo verdaderamente conocía de don Alejandro algunas cosas. De 32 años que llevaba de relación con Juanita, pues sabía muy poco. Entonces, cuando fui a dar testimonio de él, di testimonio de algunas pequeñas cosas, y de la experiencia que yo tenía, y de la esperanza que él me había mostrado cuando creyó en la sangre de Cristo. Y cuando yo estaba orando por él, yo le decía: don Alejandro, sangre de Jesús y el sangre de Jesús. Y cuando usted entra en la operación, es sangre de Jesús, y encomiende, así como Jesús encomendó su alma al Señor, usted también encomiende el alma a Jesús. Y usted: Jesús, sangre de Jesús. Y él: sí, Jesús, sangre de Jesús. Cuando yo oraba, ponía las manos sobre él, y le tenía dificultad para respirar, y yo ponía las manos sobre él y decía: sangre de Jesús, él comenzaba a tranquilizar su respiración. Él era muy, yo le he dicho a mi esposa que él murió fue de nervios, porque pasó todo bien. Pero la persona que ya tiene esa edad, que de pronto piensa que se va a morir porque ha enterrado ya varios hermanos, obviamente estaban tristes, y él estaba demasiado conmovido pensando: llegó mi hora, así como la de otras personas.
Entonces, claro, cuando a mí me sorprendió la muerte de él y a todos nos sorprendió, entonces no había nada preparado y mucho menos unas palabras para decir ahí. Y pues la familia estaba muy conmovida, y no, de pronto ninguno podía hablar y me pidieron el favor pues que yo hablara. Entonces cuando estaba hablando hablé acerca de unas cosas, pero me impactó mucho que ya después que nos salimos de la iglesia y fuimos a llevarlo al lugar donde se hace la cremación, pasaron el cuerpo y el ataúd. Y entonces salimos, entonces yo di otra, ¿cómo se dice? Exhortación a la juventud. Dije, mire, yo cuando conocí a Juanita, la conocí cuando teníamos entre 20 y 30 y vimos al papá de Juanita y toda su generación despidiendo a la abuelita que tiene más de 80. Y pasaron 32 años y hoy estoy viendo hijos que tienen entre 20 y 30 y nosotros estamos entre 50 y 60 despidiendo a mi suegro que tiene entre 80 y 30. Ya hemos enterrado a varios. O sea, la vida da tantas vueltas que yo nunca me imaginé que de novio de Juanita, viendo al papá de Juanita enterrar a su mamá, ahorita estoy enterrando a mi papá, al papá de Juanita y mi descendencia viendo. Es que la vida pasa así y se pasó muy rápido. Entonces, cuando terminé, Juanita dijo mi papá, bueno, ya cuando habló de él, dijo, ya habló él la hija, que vivió con él toda la vida, yo con el 32, dijo, mi papá nos sacó en el momento en que estábamos en peligro en San Vicente, porque la guerrilla, él vio el peligro y nos sacó. Cuando dijo eso, a mí me iluminó algo por dentro muy grande, que yo estaba pensando en esta prédica, pero fue como si Dios me hubiera hecho eso. Usted es mi hijo, usted sí es mi hijo, ella es la hija. Usted puede hablar de mí como ella habla de su papá. Entendí que verdaderamente ser hijo de Dios es dar un testimonio verdadero. Juanita sí podía decir, ella sintió el peligro, mi papá sintió el peligro y nos sacó de San Vicente y nos trajo a San Gil. Y ella, su experiencia más preciosa, o de pronto un recuerdo que lo marcó mucho, es ver cómo un papá lo sacó del peligro y lo sacó a un lugar más seguro. Yo no viví eso. Ella me lo ha contado, pero yo no lo viví. ¿Usted se imagina lo que Dios hace por nosotros? La Biblia tiene una historia muy profunda que los judíos la conocen perfectamente. Nosotros somos como yo, en el caso de mi familia, que entramos hace unos años, no conocemos el pueblo de Dios y no conocemos muy profundamente lo que Dios hizo a través de todas muchas personas a su pueblo, que eran su pueblo, como decía Juanita, su hija, ¿sí? Dios decía de su pueblo, este es mi pueblo. Y ellos deberían dar un testimonio mucho más preciso que el que nosotros hoy en día damos. Sin embargo, yo estoy tratando de incorporarme a esa vida y a ese mundo de Dios para tener una cercanía tan profunda con Dios mejor que la que lo pudiera tener un judío. Tanto que yo le puedo decir a Dios Padre, cosa que ningún judío puede decir. Tanto que de pronto yo podía demostrarle a mi suegro que yo lo quería mejor que lo quería un hijo, pero eso no me lo expresé, sino que yo quería que él sintiera ese afecto por mí como yo lo sentía él. Yo me sentía un hijo de él. Y de pronto él me vería a mí como un hijo, pero yo lo sentía él como un papá. Y yo creo que nosotros estábamos tan lejanos de las promesas de Dios que llegar un día a encontrar a Jesús, al Hijo de Dios, y comenzar a entender el mundo de Dios a partir de Jesús hacia atrás, la descendencia, es lo que nos hace entender por qué Dios le puso a su Hijo Jesús. Porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Por eso digo que hay que tener en cuenta el Edén, el tabernáculo, Jesús, el paraíso y el cielo. Porque el plan de Dios es que Dios también vio el peligro para nosotros. Él sabe que el universo no es el lugar seguro, que es el Hades, que es el reino de la muerte, donde está el príncipe de este mundo, donde está el diablo y todos los. Y Él dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y está declarada una guerra que nosotros no entendemos ni la vivimos porque no estamos metidos en el mundo espiritual, no lo conocemos. Y no podemos dar buen testimonio. Solamente los que nos sumergimos en la Biblia para entender el pensamiento de Dios a través de lo que hizo con ese pueblo rebelde que finalmente dijo: pues como ellos lo despreciaron, entonces téngalo usted. Hay veces que de pronto a uno lo quiere más el suegro que lo quiere a uno el papá, o lo quieren más a uno quiere más a un yerno que lo que quisiera a un hijo. Yo he visto muchos casos de eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos como un añadido a la familia de Dios a último momento. Éramos como silvestres, ellos eran como la raíz, ellos eran los que a Dios estaba buscando. Entonces, a mí todo esto me hizo reflexionar lo suficiente como para que esta prédica fuera, verdaderamente me ha conmovido mucho. Y lo que yo entiendo es que a nosotros, o sea, Dios pensando ya en la humanidad,
es que si usted piensa en el huerto del Edén, el huerto del Edén era como decir el tabernáculo, como donde estuvo reunido Dios con Adán, pero lo echó fuera el día que pecó, lo echó y ya no lo encuentra. Y lo echó porque le dijo que si comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Morir es desconectarse de Dios y ya no vivir por la palabra de Dios ni por el pensamiento de Dios, ni seguir el rumbo que Dios quería o había trazado para los hombres, sino que sigue el rumbo que el diablo lo engañó. La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás nos engañó. Así que Dios ve hoy en nosotros que el pecado que cometió Adán no es el pecado de nuestra voluntad. ¿Cierto que sí? ¿Usted pecó contra Dios voluntariamente? No, el que pecó, el que fue Adán, ni siquiera fue voluntariamente, sino que fue inducido por la mujer para que desobedeciera a Dios. O sea que el pecado original lo cometió, digamos que a Adán al desobedecer la palabra o el mandamiento que Dios le había dado a él, y prefirió obedecer a la mujer que estaba siendo conmovida por la serpiente que fue engañada. Entonces Dios tampoco es injusto. Él quiere salvar al hombre que fue engañado, que el hombre no quiso voluntariamente ser igual a Dios, que el hombre, ay, yo soy igual a Dios. No, la mujer sí, pero el hombre no, porque la serpiente le dijo a la mujer que serás como Dios, que serán abiertos, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea que ella cometió el pecado satánico, pero el hombre, que es la semilla, la que trae la descendencia, cometió fue el pecado de la desobediencia. Hay una diferencia entre el pecado de la mujer y el pecado del hombre. Entonces, cuando Dios vio que el hombre se apartó por haber obedecido a la serpiente, entonces dijo, pues vaya y coja su rumbo. Pero Dios, viendo la esperanza en Abraham, como lo hemos visto, que quiere salvar, que dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y vio que Abraham no importó, se salió para seguir a Dios, no para seguir a una novia. Abraham no se fue detrás de una mujer, ay, me voy a independizar, me voy detrás. No, él fue obedeciendo la palabra de Dios, no se fue detrás de promesas, sino porque Dios lo mandó. Y Dios vio en él que este es un hombre que me obedece, y le dijo, oiga, sacrifique, si me respeta tanto y me conoce como un Dios todopoderoso, sacrifíquemelo. El hijo, el único, el que yo leí cuando estaba viejito, el que no nació según los deseos de la carne, sino según mi promesa, venga, sacrifíquelo. Y él no dudó y fue y lo iba a sacrificar cuando dijo, no ya sé que temes a Dios. Dios vio la esperanza de la salvación para la humanidad por la fe de Abraham, que le obedecía, ¿sí? Como él obedeció, dijo, si obedece uno, por uno vale la pena. Yo siempre he dicho lo mismo. Cuando comencé el grupo de la iglesia, por uno vale la pena. Cuando comencemos la iglesia, yo le dije, Señor, si no va nadie a la iglesia, pero va mi familia, con que se salve mi familia, yo te lo agradezco si me concedes la oportunidad de levantar la iglesia. Por eso a veces que estamos solamente mi familia, al comenzar el culto, yo recuerdo esas palabras que le dije. Luego no me dijo que aunque sea era su familia, sí, aquí esté mi familia. Pero si ustedes también vienen, pues yo digo, pues vengan también, ¿sí? Pero yo veo por mi familia como el papá de Juanita va por su familia, como Dios ve por su familia. Cada uno ve por su familia. Usted traerá a sus hijos, usted los llevará. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar en sus hijos y su familia, en su descendencia. Abraham lo pensaba. Y Dios le ha prometido que tu descendencia será dueña de esta tierra. Entonces estuvieron en esa tierra prometida, pero por causa del hombre ellos tuvieron que salir. Pero ellos estuvieron en la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob. Por causa del hambre, ya Jacob, cuando la familia de Jacob, que llegó como a 80, tuvieron hambre, hubo las casas y tuvieron que salir de la tierra prometida y irse para Egipto. Y estando en Egipto, allá se multiplicó esa familia, que eran de 78 y llegaron a ser como 6 millones en 400 años. Pero Dios, pensando que allá están siendo gobernados por un faraón que los estaba esclavizando, entonces Dios quiere salvarlos, sacarlos de ahí, porque ya se multiplicaron. Y yo le había prometido a Abraham que los voy a sacar de allí y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Porque es que vuelvo y digo, mire, los papás pensamos tan diferente a los hijos, ¿no? O no. Por ejemplo, ¿qué tal cuando yo me vine para Bucaramanga? Entonces, vámonos para Bucaramanga. Ese día hicimos fiesta, todos sacamos y todos sabían, Daniel y Juliana estaban más chiquis, entonces solamente me veían a mí cantando alabanzas y bailando por la sala que nos vamos, ¿sí? Pero yo no sabía que Dios estaba pensando que ustedes iban a levantar una iglesia y que ustedes iban a venir acá, pero Él sí. Pero yo digo, pero ¿por qué Dios nos dejó venir? ¿Por qué Dios nos dejó venir? Pensamos Medellín y Medellín no fue. Pensamos Bucaramanga y ¡pum! Eso fue como si hubiera metido un bombillo en la cabeza. Nos vinimos para acá y aquí estamos. Porque nosotros nos conocemos los pensamientos de Dios. Como
Como los hijos de don Alejandro no pensaban, pero ¿por qué no saca de aquí de San Vicente? Yo tengo mis amigos y ahora ¿para dónde me voy? No, el papá estaba viendo el peligro y lo sacó. Y Dios lo que está viendo, ustedes están en peligro, ustedes están en Faraón, ustedes están en Egipto, los tienen esclavos, los voy a sacar. Pero ellos ya se habían acondicionado a vivir ahí. Y aún no habían recibido la ley, los 10 mandamientos, cuando Dios los sacó de Egipto y los trasladó al desierto. Los sacó porque quería llevarlos a una tierra donde ellos no tuvieran peligro, donde ellos sean dueños de esa tierra, donde ellos se sientan como que Dios no la dio, porque pues que de Dios es la tierra y su plenitud, y se la da a él al que quiere, y el que quiere que no viva más en este mundo, pues Dios sencillamente le dice venga. Sí, y si quiere que siga viviendo, pues así. Yo conozco al pastor Kim de la iglesia Sungrac, está viviendo con el 5% de los riñones y lleva un certificado de paciente terminal y viaja por el mundo. Entonces él está viendo por el 5% del riñón. No, él está viendo por el poder de Dios y la oración. O sea, yo lo entiendo eso. Pero trasladar de un lugar a otro pensando el pensamiento de Dios, nosotros a veces nos quejamos. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me está pasando eso? Y resulta que el pensamiento de Dios es mucho más grande que nuestro pensamiento. Porque yo estaba pensando sacar a mi familia de Bogotá a Bucaramanga porque la situación en Bogotá estaba difícil. La familia de Juanita, el papá estaba viendo, eso está difícil, tengo que proteger a mis hijos, y se los llevó. Eso fue lo que Juanita dijo ahí. Y yo lo que veo en la Biblia es que Dios le puso por nombre a su hijo Jesús, porque Él es el que va a salvar a su pueblo. ¿Y de qué lo va a salvar? Dice que de sus pecados. Pero ¿por qué los pecados? Si finalmente la ley fue dada fue cuando salieron de Egipto. Él los sacó de Egipto y estando en el desierto les dio los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, una de las razones por las cuales Dios dio la ley es para que entienda qué es pecado. Solamente. O sea, Dios quiere que entienda, que su pueblo entienda que es pecado, y dio una ley para que el que desobedezca esa ley, entonces ellos morían apedreados. Imagínate si hoy en día mataran a un hijo por la desobediencia y nosotros cogiéramos a piedra. Vean que así dice la Biblia. Y si su hijo es desobediente, entonces como no honra padre y madre, y vengan y mátenlo a piedra. Eso decía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dirán los hijos, ay, gracias Señor por librarnos de la ley. O sea, los castigos hoy en día no cogerlos a piedra. Porque hay que entender toda la ley, hay que entender el propósito de la ley. El propósito de la ley son varios, pero uno de ellos es que envió la ley para que cuando viniera la ley nosotros entendiéramos quién es justo y quién es pecador. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto los emboladores cuando están en la calle? Usted va al parque, yo me hacía lustrar, era en el parque en San Gil. Uno pone ahí, pero los lustradores pasan con la bota y pegándole. Y solamente no le miran la cara a nadie. Solamente están mirando los zapatos de todo el mundo. Lustro, lustro, lustro. Porque sus ojos están puestos en los zapatos. Y la policía está con los ojos puestos en los ladrones. No solamente mira dónde hay ladrones, dónde hay. ¿Sí? ¿Qué hace la ley? La ley busca a los pecadores. Entonces Dios dio la ley para buscar a los pecadores. Solamente mira a los pecadores. Entonces, usted ahí lo acusa. Entonces, claro, cuando está acusado, aunque está en la tierra prometida, está siendo acusado como un pecador. Y el pecador, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es que cuando vino Jesucristo, ya la ley cumplió el plan de Dios. Ya la ley cumplió su propósito. Era mirar que entre todos los pecadores hubo uno justo. ¿Entiende el propósito de la ley? Encontrar a un justo, encontrar a uno. Como el ilustrador mira a todo el mundo, usted tiene los zapatos sucios, usted también tiene los sucios. No, pero yo no me quiero ilustrar, no, yo no me quiero ilustrar. Que no tenga plata o no quiera es otra cosa. Pero él ve a todo el mundo sucio. La ley que ve a todo el mundo sucio. ¿A quién vio santo? Justo. Entonces la ley tenía el propósito de revelarnos el justo, el santo. Y nosotros quedamos descalificados. Para eso Dios mostró en el Antiguo Testamento algo muy precioso. Números capítulo 23. Números capítulo 35, perdón. Números 35. Números 35. Ponga mucha atención. Capítulo
35, versículo 9, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os haréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. ¿Cómo es? ¿Sí entiende eso? ¿Para qué es la ciudad de refugio? Para que huya el homicida que hirió a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis ciudades de refugio. ¿Sí? Entonces, Dios sabía, ¿no? Había gente que de pronto cometía pecado, pero que no había sido con culpa, o sea, no había sido su culpa. Entonces, cuando llegaba el momento en que la persona hacía algo, tenía un vengador. Por favor, léalo completo para no tardarnos mucho. Voy a poner tarea, pronto la escribo para que la lean completo los capítulos, porque es muy importante entender todo el mundo y como la familia de Dios, el pueblo de Dios, ¿no? Lo que les pasaba. Ellos cometían alguna infracción o lo que sea que era involuntario y tenía que salir corriendo y refugiarse en cualquiera de esas 6 ciudades. Si esa persona llegaba a la ciudad antes que el vengador de esa persona que murió lo alcanzara, ya no podía hacerle nada. ¿Ustedes jugaban alguna vez Soldados Libertados? ¿No? Eso que uno sale corriendo y sale alguien a buscarlo, y si lo coge, entonces lo deja cautivo y se lo lleva para la cárcel, y luego llega otro y lo liberta. Entonces uno siente refugio si uno se coge un poste o se coge algo. Entonces toda la gente que tocaba el poste se quedaba en refugio, como que ya la persona que lo estaba persiguiendo no puede. Es un juego de niños, yo lo jugué muchísimo, pero este juego de niños me hizo entender esto, que había un sitio de refugio en el Antiguo Testamento donde si una persona cometía algo que de pronto sentía que lo podría matar porque alguien se iba a vengar, porque el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Usted le tumban un diente, túmbele el otro. Usted le quita una pata, quítele la otra. Usted, o sea, ojo por ojo. Si usted mató a este, pues usted entonces vaya y mate el otro. Si le mató el burro, entonces por eso hay que leer completo. Ahorita no lo vamos a leer porque hay mucho para entender hoy. Pero entonces el hombre sentía que el vengador, que una persona tenía que cobrar venganza de lo que él acaba de hacer, pero que era sin intención. Pero si llegaba primero a esa ciudad de refugio, entonces ahí quedaba y no le podía hacer nada, hasta que viniera el sacerdote y la congregación dijera, no, él es libre. ¿Sí? Pero si la persona, antes que se cumpliese el día que podían hacer el juicio, se salía, lo cogía el vengador y lo mataba. No es que porque ya toqué allá la ciudad y yo me puedo volver y ya. No, tenía que permanecer ahí hasta leerla completa. ¿De qué nos quiere hablar ahí Dios? Esto eran números, pero es que, mira, hoy estamos celebrando Pascua, ¿sí? Pascua es pasar de muerte a vida. ¿Usted se imagina qué sentirá una persona que ya lo va a alcanzar el vengador y de pronto la persona alcanzó a llegar a la ciudad y no le pueden hacer nada? Pues se salva. Sería como que, ay, yo sentí que iba a morir, pero ay, mi refugio, llegué a mi refugio, no puede hacer nada, uno sentiría paz. ¿Por qué? Porque ya no muero. Pascua es lo mismo. Éxodo capítulo 12. Hay gente que está haciendo en Estados Unidos huevos de Pascua. Yo no sé por qué, ni siquiera entiendo qué es eso, no quiero ni preguntar, pero me parece lo más, porque como no han leído la Biblia y no saben qué es Pascua, vamos a leerlo para que enseñemos bien, ¿no les parece? En Éxodo capítulo 12, Dios enseña qué es Pascua. Dios enseña qué es Pascua, no son huevos de Pascua, no se deje comer, eso no es ni Papá Noel ni la cigüeña. Huevos de Pascua es igual que la cigüeña, igual que Papá Noel, es pura carreta. Capítulo 12, versículo 1 dice la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 del mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y pondrán de los postes en el dintel de las puertas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así,
ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Es la Pascua de Jehová. El pueblo judío pensaba que Pascua era recordar cuando ellos salieron de Egipto, que dependieron de la sangre de los corderos, que lo pusieron en los dinteles de la puerta, y había un secreto. Escuche bien, había un secreto entre Dios y el pueblo, que si ellos mataban ese cordero sin quebrar hueso y comiéndoselo de tal manera y estando preparados vestidos, pero untaban la sangre en los dinteles de la puerta, cuando pasara el vengador, cuando iba a matar a los primogénitos, a ellos no les iba a pasar nada. Eso fue una forma de Dios mostrar cómo van a salir, dependiendo de una sangre, de un sacrificio, de un cordero que va a proteger sus vidas. Entienda lo que estoy diciendo de los papás que quieren proteger las vidas, y Dios, pensando en proteger la vida nuestra hoy en día, hizo esta parábola por medio de Israel para que entendamos que la sangre derramada y puesta en los dinteles de la puerta y en las postes haría que la muerte no entraría, y a eso Dios le llamó Pascua. O sea, ¿qué quiere decir Pascua? En resumidas cuentas es no permitir que la muerte llegue a mí. ¿Sí? O sea, no morirá. Diga, Pascua, no morirás. No morirás. Si yo digo, oye, felices Pascuas, ¿usted qué dice? No moriré. Es lo mismo. Felices Pascuas. No moriré. Bueno, si usted quiere morir, entonces no diga nada. Pero yo digo, felices Pascuas. No moriré. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo está en mi espíritu. No, yo no la pongo en los dinteles de mi casa, que no sirve de nada. Es que yo la recibí en mi espíritu, y yo sé que cuando venga la muerte, esa sangre que está en mí será señal para que el heridor no me mate a mí. Así que si usted no tiene la sangre de Jesucristo, tiene que arrepentirse y decir, no, yo tengo que tener la sangre de Jesucristo en mi espíritu. Sangre de Cristo, como, uy, líbranos, sangre. No, es un amuleto. Es la verdad, que nosotros, la muerte nos llegará, porque la sangre de Jesucristo es lo que Dios derramó para que nosotros pudiéramos escapar del lugar de la prisión de la muerte, como ellos escaparon de allá, como mi suegro escapó del sitio de peligro, ¿sí? Para poner a salvo a su familia, la llevó a un sitio que ellos no sabían, no conocían la casa y no sabían que iba a conocer este precioso y hermoso muchacho. Por molestar, ¿no? Pero eso es una añadidura. Sí, claro. Digo, por molestar. Ella que iba a saber, ahí encontraré a mi príncipe. Hubiera pensado, papi, ¿cuándo nos vamos? No, ¿usted qué está esperando? Pero no soñaba conmigo todavía, ni pensaba en casarme, yo tampoco. Pero como nosotros no sabemos del reino de los cielos, nadie lo anhela. Nadie entiende lo que Dios está haciendo. Solamente déjese llevar, venga cada fin de semana, reciba la palabra y permanezca a ver Dios qué va a hacer con usted. Porque después de la muerte suya, si la vida está en usted, la resurrección también está por entrar en Jesucristo. Es que yo les dije la semana pasada que es lo que dice la Biblia. Nosotros, Dios dio la ley. Escuchen, Dios dio la ley para mostrar que es pecado. Y dijo, las personas que están bajo la ley están bajo maldición. Así dice Gálatas, ahora lo voy a leer. Todos los que están bajo la ley están bajo maldición, porque ellos cada año tienen que sacrificar corderos para recordar los pecados pasados. ¿Sí? Cada año le recordaban los pecados. La ley recuerda el pecado. Diga, ¿para qué sirve la ley? Para recordar que es un pecador. Para eso sirve la ley, para recordarle que usted es un pecador. Por eso todos los que están bajo la ley nunca van a poder. Siempre están recordando, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Porque está bajo la ley. Adán está bajo la ley. El pueblo de Israel está bajo la ley. Pero nosotros, Dios nos dio la sangre de Jesucristo para que huyamos de Adán, salgamos atravesando el mar, que es por medio del bautismo, y nos bauticemos en el nombre de Jesús, y así encontramos el lugar de refugio. Nuestra ciudad de refugio es Jesús. Jesús es nuestro refugio. Diga, Jesús es mi refugio. Si usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted está diciendo que está pasando de Adán a Jesús, de uno que nació por la carne, que fue creado, a uno que no es creado. Usted fue hijo, usted tiene papá en este mundo, pero su espíritu ha de tener un Padre celestial, ha de tener un Padre de los cielos, ha de tener un Padre verdadero. ¿Sí? No se llevó las Biblias o qué fue lo que pasó ahí, no estaban viendo. Cuando usted está acá, es como los judíos. Por eso decía, el bautismo de Juan es muy diferente al bautismo de Jesús, porque el bautismo de Juan
lo pasa de Adán, de ser un descendiente de Dios, de Dios por los deseos de tener espíritu, pero que está pecado y está alejado de Dios. Como se alejó de Dios, es el pecador que vive lejos de Dios. Y Dios le dijo, yo me quiero acercar, yo te quiero llamar, yo te quiero sacar, yo te quiero salvar, pero si tú no aceptas mi salvación, ese será el pecado de muerte. ¿Sí? Por eso enseñó en el Antiguo Testamento qué es pecado. Porque la gente cometía el pecado y moría literalmente a piedra. ¿Sí? Pero el pecado que nosotros cometemos de no creer en el nombre de Jesús será el pecado del juicio eterno, que es el infierno. ¿Por qué? ¿Como castigo? No, porque cada uno aquí está decidiendo para dónde coge. ¿Usted va a morir en Adán o va a morir en Jesús? Es decir, muere en el refugio, en la ciudad, en el tabernáculo, no hecho con manos de hombres, sino que usted muere en Cristo o muere en Adán. Si muere en Adán, tuki tuki lulú. Los seguirá a todos, les espera el lugar caliente. El vengador. ¿Por qué el Padre nuestro dice venga a tu reino? No está diciendo que venga de venir, sino que está diciendo véngalo. O sea, porque Él es el vengador de todos los del diablo. O sea, el que se va a vengar. Dios dijo, mía es la venganza, yo haré el pago. O sea que la venganza es de Dios. Dios se va a vengar algún día de lo que el diablo hizo. No lo ha hecho todavía. Pero nosotros tenemos que salir de que es de quien Dios se va a vengar por la desobediencia, porque ahorita le pertenecen al diablo. Entonces Dios se va a vengar del diablo y de todos los seguidores del diablo. ¿Usted quiere estar en el día de la venganza? No, yo tampoco. Yo quiero estar en Jesús, ahí como en la ciudad de refugio. Por eso me bautizo en el nombre de Jesús. Cuando yo creo que Jesús es mi Pascua, que mediante la sangre de Jesucristo que yo recibo, yo puedo salir, que Dios me abrió el camino para que yo escapara, que yo me fuera. Yo no conozco paraíso, no conozco el cielo, como Juanita no conocía lo que vendría, como los judíos no conocían la tierra prometida. No lo conocemos, pero tenemos plena certeza por lo que Jesús dijo y por lo que Jesús hizo. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si usted está ahí, la resurrección de Jesucristo también le pertenece a usted. Amén. Aleluya. Yo tengo plena certeza de la resurrección de mi espíritu, que así como Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, también traerá en Cristo a todos los que creemos en Él. Por eso es que creer en su nombre mire, creer no es una creencia. Cuando a usted le pregunta que si cree en Jesús, o si usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Jesús? Pregúntele a su vecino, ¿usted cree en Jesús? Pregúntele al que está al lado, oiga, ¿usted cree en Jesús? Dígale, pregunte, ¿sí cree en Jesús? Marcos, pregunte, ¿usted cree en Jesús? Sí, cree en Jesús. Lindo le puede preguntar ahí a de atrás o al, ¿cree en Jesús? Entonces, ahorita cambie. Cuando uno dice cree en Jesús, no diga cree en Jesús, dice, ¿usted obedece a Jesús? Allá la cosa cambia, ¿no? Ahí cambia. Porque es que no hay persona que obedezca si no cree. Para obedecer hay que creer. Entonces uno cree es para obedecer. Es que a Dios no le obedeció. Adán no le obedeció. Entonces, como no le obedeció a él, sino que obedeció al diablo, cayó en manos del diablo. Cayó en el peligro, estamos en guerra. Y ahí va a llegar el día de la venganza. Y Dios quiere sacarnos de muerte a vida. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es quien nos permite salir del valle de sombra y de la muerte. Y que bautizándonos en su nombre, entrando en Él, estemos en el sitio de refugio. Amén. Sí. El bautismo no es una ceremonia religiosa. Hay gente que dice, bauticemos al niño antes que de pronto cumpla un año, porque de pronto se muere y venga, le cortamos la colita. Eso es pura, eso es Papá Noel y los huevitos de Pascua. La Biblia dice, el que crea y sea bautizado, es decir, el que crea en Jesús, es decir, el que pueda comenzar a obedecer a Dios de las palabras que Jesús dijo. La persona que obedece es una persona que cree. Entonces, como usted está creyendo que usted estaba muerto y quiere pasar allá, pues se bautiza en el nombre para entrar en Él, para vivir en Él y morir en Él. Entonces, ¿qué le espera? Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿qué le espera? ¿Cuál fue el camino de Jesús? Murió y luego no crean lo que dice otra parte que dice y Jesús murió y fue a los infiernos. Y no, Jesús no fue al infierno, como dice. Pero hay un credo que dice que y descendió a los infiernos y se luego. No. ¿Cómo vas a ir a los infiernos si el infierno ni siquiera está creado ni está inaugurado?
El infierno será para el día del juicio final. No hay ninguna persona que se muera se va para el infierno. Se queda aquí en el Hades. Ustedes han visto cómo hay espíritus de personas que se mueren y ya no tienen carne y se meten al cuerpo de otro. Y uno tiene que estar afuera, espíritu inmundo. ¿Por qué? Pues ya no tiene carne y se quiere meter a la mía. ¿Sí? Quiere usar mi carne como su refugio. En vez de haber buscado a Jesús como su refugio, ahora quiere meterse dentro de mí, a pregarme y a meterme todas las maldiciones y toda la vida que ellos tenían. ¿Por qué el hombre se vuelve mujer? Pues porque entró el espíritu de una mujer. ¿Por qué una mujer se vuelve hombre? Porque entró el espíritu de un hombre. Ahora quiere adueñarse de mi cuerpo. Hay muchas personas que dicen, yo no sé por qué lo hago. Yo sí sé por qué lo hace. Usted debe saber por qué lo hace. Usted sabe por qué está pasando. Y esa lucha no es contra ellos, sino contra ese mundo espiritual que está apoderándose de toda la gente y arrastrándola al infierno. Y los enceguece y no los deja ver, no los deja oír, no los deja entender. No los deja saber que es la Pascua. Todavía los tiene distraídos con los huevitos de Pascua, con Papá Noel. Que entonces la Navidad es Papá Noel. La Semana Santa es los huevos de Pascua. La resurrección, imagínate la resurrección, los huevos de Pascua. El poder de Dios se manifestó al resucitar al justo de entre los muertos. Y Él dice, si ustedes creen en mí y se bautizan en mi nombre, yo soy la resurrección y la vida para ustedes. ¿Qué huevitos de Pascua hay ahí? No se dejen engañar, no se dejen confundir. Jesucristo es nuestra resurrección. Cuando usted cree y se bautiza, usted entra en Él para vivir en Él, para morir en la ciudad de refugio. Si usted estando aquí en este mundo decide abandonarlo, es como salir de la ciudad de refugio. Viene el vengador y se lo lleva. La salvación no es para siempre. Ustedes, cada uno de nosotros puede renunciar a la salvación. Vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Señor, Él nos salva. Voy a poner las citas bíblicas más bien por internet, ¿les parece? Para no demorarnos más. Van a leer Gálatas. Pero voy a hacer varias preguntas antes de orar. ¿De qué nos salva Dios? ¿Y la muerte a dónde lo conduce a uno? ¿Esa muerte a dónde lo mandó? Al infierno. O sea, nos salva de ir al infierno. Nos salva de ir a un juicio. Nos salva del juicio. Al dejarnos en un lugar de refugio, nosotros ya no tendremos juicio. ¿Les parece increíble, no? Por eso llamará su nombre Jesús, porque Él salvará de sus pecados. Es decir, la ley ya no lo juzgará a usted como pecador, porque usted antes de morir dijo, yo soy un pecador, pero creo en Jesucristo. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Ay, usted de pronto todavía es débil y comete pecados de la carne. ¿Y qué hace? Pues se arrepiente, Señor, perdóname, yo todavía estoy haciendo esto, ayúdame a liberarme. Él le perdona los pecados, por eso Él salva de los pecados, Él libera. Pero la verdad es que nos libró del poder que tiene la ley para acusarnos. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Ninguna persona que confíe que cumple la ley se va para el cielo, se va para el infierno, porque está pensando que es más justo que Jesucristo. Y la ley fue dada para que reconociéramos quién es justo. ¿Quién es justo? Jesús. Y si usted cree que es un pecador, pero cree en la sangre de Jesús, se bautiza y cree en Él, Dios lo declara que usted está en el justo, que usted está viviendo en el que es justo. Entonces la semana pasada, cuando dijimos que Jesús es la complacencia de Dios, usted está en el lugar que Dios le complace. ¿Sí? ¿Me entiende? Jesús es la complacencia. La prédica de la semana pasada, estoy tratando de redondear las dos prédicas. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado en que tengo la complacencia, y usted ahorita está en Él, usted está en el lugar que le complace, como al papá de Juanita le complació llevarlos a San Gil, como nosotros a Bucaramanga. ¿Sí? Estamos en el lugar que nosotros pensamos y diseñamos, donde podemos tener nuestra familia a salvo. Cuando usted, por medio del bautismo, cree en Jesucristo, que Él derramó su sangre para liberarlo de la maldición de la ley, entonces al hacerlo libre, al entrar en Jesús, lo hace hijo de Dios. Es el poder que tiene el Espíritu Santo de darle una inspiración para poderle decir Padre. ¿Sí? Bien, vamos a darle gracias al Señor por nuestra Pascua, porque nos sacó nos salvó del juicio. ¿Sí? Nos liberó de la potestad de las tinieblas, nos liberó de la acusación de la ley y nos trasladó al reino de su amado Hijo, para que nosotros podamos llamar a Dios Padre. Jesús salva. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted cree en Jesucristo y usted comete el pecado, pues sencillamente pida perdón, pero no abandone el refugio. ¿Me entienden?
Hay gente que cree que cometió eso, entonces si muere como un homicida, no, es que yo en verdad yo sí soy un asesino, entonces se sale del refugio, entonces queda en manos del vengador. No abandone nunca a Jesús, no deje creer en Jesús. El diablo lo va a convencer a usted que abandone, que usted no tiene perdón, que usted no tiene que estar en ese refugio. Pero una vez usted se bautiza en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios y usted ya es un justo. Es un justo que está en el lugar de la complacencia de Dios. Jesús es la complacencia de Dios. Y si usted está en Él, usted está en el lugar que a Él le complace. El lugar diseñado para guardar nuestro espíritu, para que ahí sea también la oportunidad de nuestra resurrección. Él es nuestra Pascua. Yo viviré, no moriré, yo viviré. Él es nuestra Pascua, no moriré, yo viviré, yo estoy vivo. Por eso cuando estamos celebrando el culto, desde que comienza el culto, si usted viene desde el principio, usted dice: Señor, recibe nuestro culto, que estamos presentándote como vivos entre los muertos, porque yo sé que estoy en Cristo Jesús, yo estoy vivo y tiene la fragancia de vida. ¿Sí? Bien, oremos. Padre Dios, te damos gracias por darnos esta oportunidad de ser llamados tus hijos, que nos sacaste, Señor, de las tinieblas, de la potestad del diablo, y trasladarnos al reino de tu amado Hijo Jesús. Te damos gracias por habernos permitido depender de la sangre de Cristo, como el que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros declaramos que Jesús es el único justo, que en este mundo no hay ninguno que sea justo, que nosotros hemos sido justos por creer en tu santo Hijo Jesús, por bautizarnos, para estar en Él, para vivir en Él y para morir en Él, que es nuestro refugio. Así como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, así decimos que viviendo en el Altísimo, viviendo en Jesús, moramos bajo la sombra del Omnipotente, vivimos en Él. Que tú enviases a los ángeles que nos guarden en todos los caminos, en los que habitamos en Jesús. Que el Salmo 91 se cumpla en nosotros, porque ahorita vivimos en su refugio, porque Jesús es nuestro refugio. Ayúdanos, por favor. Que la Biblia sea una experiencia para nosotros, que el de llamarte Padre sea verdadero, que llamar a Jesús el Rey sea verdaderamente porque nosotros le obedecemos, no porque creemos en Él. No solamente le creemos, sino que le obedecemos. Guíanos por el Espíritu Santo para que nuestro espíritu siempre esté conmovido, que no tengamos una mente religiosa, ni una mente mística, sino una mente que entiende tus pensamientos y tus caminos, que son mucho más grandes que los nuestros. Gracias por liberarnos, por llevarnos al lugar de refugio, donde la ley del pecado ya no nos condenará. Gracias por liberarnos de la ley que nos acusaba como pecadores, porque ahora vivimos en Cristo, donde ahora hemos sido declarados como la complacencia tuya por estar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.